Si le preguntamos a un argentino 3 cosas que lo harían sentir orgulloso, seguramente te responda fútbol, asado y vino. Pero ¿sabías que en un momento la coctelería estuvo a la altura del fútbol, el asado y el vino? Es más, la Argentina fue campeón mundial de coctelería antes que ser campeón mundial de fútbol. Para entender qué pasó entre la época dorada de la coctelería argentina y el resurgimiento de hoy en día, tenemos al experto en la historia perdida de la coctelería argentina, el señor Ariel Aru Lombán. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un placer que hayas venido a charlar con nosotros en este momento. Y tengo acá, porque soy el tipo que más sabe de coctelería argentina y porque te quiero hacer un par de preguntas. ¿Cuándo fue la edad de oro en la coctelería argentina? Convengamos que la coctelería en Argentina existe ya desde fines del siglo XIX, pero hace todo un recorrido y el momento álgido es años 60. Y en ese momento, ¿dónde se vivía la coctelería? ¿En bares, en casas, en hoteles, en la tele, en la radio? ¿Por dónde pasaba la coctelería? Por todos esos lados. Concretamente, yo recuerdo cuando yo era chico, yo nací en 1964, mi papá era un barman aficionado, se dedicaba a otra cosa, lógicamente, y tenía su propio bar, que yo lo vi años después también, donde en mi casa nunca faltaba una botella de whisky, de gin, una angostura y vermuts y algún amargo. Nunca faltaba eso y mi padre hacía cócteles con eso. Y yo veía que en muchas casas sucedía eso mismo y que eso ya se venía viendo desde los años 50, 60. También había coctelería en bares, también había coctelería lógicamente en hoteles. Y en la radio y en la tele se veía, porque de hecho muchos de estos barman famosos ya en los años 50 tenían audiciones o aparecían en audiciones presentando cócteles. Barman famosos, si querés te nombro varios, pero Raúl Suárez ha aparecido en televisión, Santiago Policastro, más conocido como Pichín, ha aparecido varias veces en televisión. El más inmensamente popular de todos los barmen argentinos de todas las épocas, aparecía muy seguido en televisión, particularmente en un programa que fue el más popular de la historia de la televisión argentina, que fue Buenas tardes, mucho gusto, de Doña Petrona, y ese es Manolete. O sea, esto era algo bastante común. Dando un pasito al costado, escarbando un poquito más, porque vos sos el que sabe todo lo que pasó, ¿cuál de los bartenders argentinos, que no sea Pichín, que no sea Manolete, te parece que fue injustamente olvidado y que por ahí tendríamos que recuperar un poco? Uno de ellos, yo te diría que habría que destacar, es Enzo Antonetti. Enzo Antonetti era italiano, pero vivió gran parte de su vida acá en Argentina. Y fue campeón mundial, de hecho, y bueno. Eso lo sé yo porque soy bartender, sé quién es Antonetti, sé que su trago campeón del mundo fue el Mar del Plata, sí, en 1964 en Edimburgo. Pero contame un poquito más, contame por qué trascendió, por qué fue famoso, por qué te parece que hay que recordarlo. Bueno, Enzo Antonetti, si querés te digo una pequeña biografía de Antonetti, porque es bastante singular. Antonetti nace en Roma en 1924, en noviembre de 1924. Siendo muy joven, él es reclutado y participa de la Segunda Guerra Mundial. Cae prisionero, pasa por un campo de prisioneros. Cuando termina la Segunda Guerra, es liberado y hace un sinfín de trabajos diferentes. Entre ellos, por ejemplo, esto es interesante, fue extra en Cinecittà. O sea, películas del neorrealismo italiano de los años 40-50, 40. En realidad, después de la guerra o de posguerra, él aparece como extra en algunas de ellas. Y una de las tareas que él realiza fue como ayudante de barman y eso aparentemente lo enamoró. De hecho, él lo cuenta y él lo dice. Lo enamoró de tal manera que se empieza a desarrollar como barman. Emigra a comienzos de la década del 50, primero a Venezuela, después a la Argentina y acá se queda. Eso es muy interesante. Yo de Enzo sé de sus 2 libros. Sí. Tengo el Tucumán 535 en sí. poder, que es muy lindo. Esa es la dirección del Clary Chotel. Y
Y es como que formó escuela, ¿no? Hay muchas cosas que... Sí, es verdad. Esa barra ha formado escuela. Sí, ahí por esa barra pasaron grandes bartenders. Me contaste fuera de cámara hace un ratito que más allá del Mar del Plata hay un trago con el que él gana un torneo argentino y por eso lo representa en Edimburgo. Pero esto tiene que ver porque en el año 64 es un gran año, entre otras cosas porque es el año que yo nací. Pero además de eso, fue cuando se hizo el Mundial de Edimburgo, Escocia, 1964. Pero previamente a eso, cada país lógicamente designa qué barman va a representarlo. Argentina, que ya era miembro de IBA, International Bartenders Association, que es lo que hacen los mundiales y los congresos, aún el día de hoy, bueno, hizo un torneo nacional. Cada año hacía un torneo nacional que se llamaba Selección Nacional de Coctelería. Así se lo llamaba y durante muchos años se llamó así el torneo nacional en Argentina. Ese año el sponsor principal fue Heineken Walker. La empresa Heineken Walker, que se había instalado en Argentina ya en 1943 y que era una empresa muy importante y producía varias cosas, entre ellos el gin Heineken Walker, que era un muy buen gin. Diferente a lo que puede ser hoy, ¿no? Estamos hablando de otra empresa además. El premio era que para el que saliera primero, Heineken Walker lo premiaba con el viaje a Edimburgo. O sea, iba a ser el representante argentino, pero iban a ir 3, porque en realidad se competía en 3 categorías. Los otros 2 fueron Raúl Suárez, Echenique vino después, Raúl Suárez y Manolete, precisamente, que eran los bartenders más conocidos en ese momento, que venían de los años 50, compitiendo y demás, y eran muy famosos. Él va como tercero por haber ganado el Nacional, y lo gana con un cóctel que se llama Brasilia, que llevaba una base de gin, pulpa de ananá, marrasquino, batido en coctelera y copa cóctel. Con ese cóctel gana el Nacional y con eso se gana el lugar para ir a competir al Mundial. Al Mundial no presenta el Brasilia, presenta otro cóctel que es hoy un cóctel emblemático y que es un hallazgo realmente, y es muy bueno, muy rico, que es con base de gin, vermú seco, lleva Grand Marnier, pero Grand Marnier cordón amarillo, no el rojo que usamos ahora. Es un triple sec tradicional. Que es un triple sec, porque el rojo tiene base de coñac, el otro no. Ok. Y Benedictín. Acá en Argentina, como no hay Benedictín, podemos reversionarlo con Monacal. ¿El seco o el dulce? Dulce. Ok. Obviamente dulce. Todos acá en Navarra. Ya lo vi. Pero obviamente el dulce porque es el más parecido, si se quiere, al Benedictín tradicional. Y queda mejor porque tiene un color verde agua que lo deja perfecto. Es un cóctel muy lindo y muy rico para beber. Y eso, así con eso gana ese mundial, con ese cóctel. Por eso yo digo que es uno de los que hay que rescatar. Una cosa que yo quería comentar al respecto de Antonetti es que Antonetti gana el Mundial del 64 y al año siguiente se hace el Mundial por primera vez en la historia fuera de Europa. Porque hasta ese entonces todos los torneos se hacían en Europa porque la mayoría de los países socios IVA o asociados IVA o adheridos a IVA eran europeos. Los primeros no europeos asociados a IVA fueron Argentina y Uruguay desde el año 1956. Uruguay duró pocos años, pero Argentina desde 1956 es socio periódico, digamos, de la Asociación Mundial. Y ese año 1965, esa primera vez que se hace fuera de Europa, el Mundial se hace en Buenos Aires. Ahí lo organiza Rodolfo Sanz y toda esa comisión directiva. Ese me lo sé, ahí ganamos con ambas 65. Ahí ganamos con ambas 65 y Argentina es el primer país en ganar consecutivamente 2 torneos mundiales. Esa delegación del año 65 que participa en el Mundial del 65 fue formada por Raúl Echenique,
que es el que gana con el AMBA 65, con una base de whisky. Es Raúl Echenique, Enzo Antonetti y Salvador Stabilini. Son los 3 competidores argentinos al Mundial 65. Bueno, muchas gracias, Eri. Hoy vamos a preparar un cóctel de Enzo Antonetti que se llama el energético. Vamos a necesitar petaca de whisky Perro Loco, licor crème de cassis, spray con licor de menta, copa coupé, pala de hielo, coctelera de 2 partes estilo francés, jigger y colador oruga. Tomamos la copa y la llenamos con hielo. Dejamos la copa aparte para refrescarla. Agarramos la coctelera y le ponemos hielo hasta 3/4 partes del volumen. Tomamos el jigger y ponemos 2 onzas de whisky Perro Loco y lo vertemos en la coctelera. Tomamos el jigger y ponemos 1 onza de licor crème de cassis y lo vertemos en la coctelera. Cerramos la coctelera y batimos enérgicamente hasta que se enfríe bien. Descartamos el hielo de la copa, abrimos la coctelera y le ponemos el colador oruga. Servimos el cóctel. Perfumamos con un spray de licor de menta y listo.